banda sonora va bien para recibir al Josep Guijarro? Pues sí, porque Josep Guijarro... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a contar lo del aerolito. Lo del aerolito que ha caído en Mejorada del Campo de Mejorada del Madrid. Campo. O sea, estás oyendo esta canción. ¡Pum! ¡Pam! Te cae un aerolito encima. ¿Cómo se está viviendo? Casi 60 kilos. O sea, en más una de nave que yo. industrial. ¿Qué se dice? Como, bueno, No, qué no, suerte. Más que yo, por 2 kilitos. Por 2 kilitos. Qué bien, qué divina. Yo, en cambio, yo sería un aerolito más grande. Un aerolito y medio. Un aerolito. Pues seguro que todos recordáis, en medio de aquel clima medio apocalíptico que rodeó al año 2000, que empezamos aquel año 2000 con una caída masiva de meteoritos helados, les llamaron aerolitos. Aerolitos. Algún gracioso en la prensa decía lo de los eran bolsas de hielitos. hielo que tiraban de una fiesta, pero no, que de verdad cayeron trozos de hielo. Aerolitros, efectivamente. Pero no decían que eran trozos de los cuartos de baño de los aviones. Estos son... No, hubo de todo. Estas son las imágenes de entonces. Acordaos que se despertó una cierta alarma social y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas convocó el 20 de enero a los medios de comunicación para dar información de primera mano de la composición química de estos aerolitos, que eran ni más ni menos que agua de lluvia con algún tipo de material pesante, fundamentalmente metales, que estaban en la alta atmósfera. Estamos hablando de aerolitos que se formaban a 25 kilómetros de distancia de la Tierra. Esto es, para que os hagáis una idea, hay menos de 1 milímetro de agua en esa zona por centímetro cúbico, del campo. y por lo tanto, para que un aerolito de 4 kilos tan solo se pudiera fabricar, es necesario 200 millones de litros cúbicos de aire. Del cielo. Claro, ese es el misterio que ha rodeado a todo esto, y que yo no quiero ser agorero, pero puede que se vuelva a producir. Es la circunstancia de que en aquella época se produjo un desprendimiento de la tropopausa, una de las capas más altas de la atmósfera. En España, concretamente, hubo un hundimiento de 4 kilómetros. La tropopausa. Efectivamente. Pero es como una cosa musical. Tropo de mucha pausa, ¿no? La tropopausa. Y, bueno, esto, lo lamentable es que es causado por el hombre. Es decir, la liberación de gases a la atmósfera, la acción del hombre, puede provocar cambios climáticos importantes como esto, 60 kilos de Esto no es como el pollito al que le cayó una bellota y dijo que le había caído el cielo. Como un bombardeo de... Bueno, es real. Es absolutamente real, aunque la ciencia no tiene 100% una explicación. Se barajó desde que esto podía ser hielo caído de los aviones. Sabéis que las cisternas se vacían también en lo alto, pero no hallaron nunca composiciones químicas que pudieran explicar de algún modo la composición de estos aerolitos. Se habló de microcometas helados, que los hay, ahora que por cierto se aproxima otro gran meteorito para el año 2032. Pero ¿cómo va a ser lo de este enorme? Es un enorme asteroide, has dicho. Es un enorme asteroide. En el 2029. En el 2032. Lo que pasa es que va a estar orbitando durante un tiempo porque se aproxima a la Tierra. En cualquier caso, lo importante es que ese año. este aerolito de Mejorada puede ser la punta de lanza. Recordáis que en el 2000 tuvimos cientos de caídas en España, al año siguiente fue en Italia, ahora llevábamos 5 años sin una sola caída de hielo. Oye, pero ¿por qué no caen nunca en zonas habitables? Quiero decirte, si no... Mejorada del Campo, perdona Rosa, pero es muy habitable y está llena de en el campo. Vamos a cambiar de tema. Sí, pero antes que nada quería decir una mínima cosa. Es que vamos a cambiar de tema, sí es verdad, pero siempre caen así. Fíjate tú que Superman, que cayó también de la misma manera, que era un aerolito, llegó a un lugar de casas muy despoblado. Pero Josep Guijarro es alguien que ha vivido en persona muchas cosas. Yo no sé si le han caído aerolitos, asteroides, etcétera, pero lo que sí que has vivido son experiencias paranormales en tu labor como investigador. De verdad que si nos lo cuentan nos deja con los pelos así, como de Punky, como al principio. Pero muy paranormal. Hoy de hecho, abducciones. os tengo que contar una historia que, aun cuando yo la cuento, me cuesta de creerla a mí mismo. Dios mío. Mira, Josep, y me explico. Si te cuesta a ti, más me cuesta a mí. Por eso os pongo un poco, en antecedentes. Tú investigabas una abducción. 1990, yo me desplazo a las Islas Afortunadas, a Gran Canaria, donde hay una mujer, Judith, que acaba de vivir una experiencia sorprendente. Ella cuenta que deja a los niños en el cole, en Gran Canaria, y regresa a su localidad, que es Telde. Y en la curva de deceleración de la autopista hay una nube, se interna en ella, pero y pierde... También ha debido haber frenado y no internarse en la nube, porque había una nube ahí. Y bueno, pero en fin...
entra y pierde el control de todo, no solo del vehículo, sino también de su conciencia. Se despierta, literalmente, en esta zona que estáis viendo en esta imagen, que es la caldera de los Marteles. Es un lugar situado a unos 30 kilómetros de distancia. Parece un poco Transilvania. Un poco Transilvania. Bueno, es un sitio bellísimo, pero al que se accede a través de una carretera sinuosa, de curvas tremendas. Ella hizo el recorrido en menos de 30 minutos, cuando yo, haciendo lo que no hay que hacer, que es correr con el vehículo para hacer la prueba, intenté hacerlo y no conseguí hacerlo antes de una hora. ¿Y qué pasó? Pues bien, esta mujer, a raíz de esa experiencia, empieza a detectar que en su casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, que ella se queda paralizada mientras duerme y aparecen seres que en flashes le van dando información de lo que ha ocurrido en esa experiencia de abducción. ¿Y qué le dice? La hipnosis posterior arrojó que efectivamente ella había sido cogida por estos seres, había llevado al interior de una nave y allí se la había... que los latinoamericanos que oigan cogidas y allí se la habría estudiado. Bueno, igual también fue cogida, nunca se sabe. Bueno, pues ni corto ni perezoso, yo me trasladé y pasé varias noches en su casa con el propósito de cazar. Pero pasaste varias noches en su casa. Sí. Para ver extraterrestres. ¿Y los extraterrestres en qué idioma hablaban? No lo sé, yo no tuve... Pero ella, por ejemplo, cuando hablaba con ellos, que le explicaban las cosas que habían pasado... No hablaban, solo la tocaban, solo experimentaban, le clavaban agujitas. De hecho, descubrimos algunas heridas que quedaban, que fueron examinadas por el doctor Gómez del Hospital Sabinal de Gran Canaria y... dijo que eran causadas, en este caso, por punciones, por agujas. Pues bien... O sea, que eran acupunturistas. Mira, estas, por ejemplo, lo que veis ahí es una de las punciones, en las piernas, en los brazos, también en la nuca. Pero tú, ¿qué viste allí? Porque te quedaste aquella noche. Me quedo aquella noche, una de las primeras noches, conversando hasta altas horas de la madrugada, y en un momento determinado, la televisión, que estaba encendida en un segundo plano, llega a un punto en el que el volumen ha subido y yo digo en broma, bueno, a lo mejor te has sentado encima del mando a distancia, ¿no? Y Judith dice, no, es mi poder mental, en broma. Ya. Y le dice, baja a la tele, y la televisión se bajó de golpe. En aquel momento yo dije, bueno, fruto de la casualidad, pero hubo un elemento que a mí me puso los pelos de punta. El mantelito de ganchillo que está debajo del brazo de ella, ¿no? Porque es que puede ser... La gitana, porque claro, no sé qué es más sobrenatural, si la punción o el mantelito de ganchillo. Era Morgan, el perrito. Se llamaba Morgan. Se llamaba Morgan. Morgan. Se quedó mirando a un punto de la habitación donde no había nada y empezó a llorar. Animalito. Bueno, aquello me puso los pelos de punta, decidimos que era el momento. Pero no entiendo, o sea, que un perro ladre y se quede mirando así, te pone los pelos de punta, con lo que has visto tú en tus experiencias paranormales. Lo que me pone los pelos de punta es que ocurra después de lo de la televisión y después de que unos misteriosos cánticos se hagan presentes en la estancia. ¿Había visto un programa de Cristina Tárrega o alguna cosa en televisión? Para nada. Un beso a Cristina Tárrega. Nos acostamos en camas separadas. Ella en una habitación, yo en otra, ocupaba la de su hija. Era una habitación muy peculiar porque tenía su techo inclinado con una ventanita por la que pasaba la luz de la luna, es decir, que había suficiente luz como para distinguir elementos de la habitación. Yo preparo mi cámara, agarro la grabadora y lo dejo todo preparado porque una intuición interior me decía que podía pasar algo. Si aquellos visitantes que a ella se le materializaban en la habitación eran reales, qué mejor que yo para poder ser testigo. Pero por favor, al turrón, si no puedo aguantar más. Al final, oigo unos pasos. ¿Unos pasos? Y yo le pregunto, Judith, ¿eres tú? Allí no hay respuesta, no hay nada. Y de repente yo veo pasar por delante de la puerta a lo que me parece la figura de uno de esos seres. 1,20 metros de estatura, cabeza muy grande, sin apenas cuello, que pasa y desciende desde lo que sería la terraza superior por las escaleras hasta el piso inferior. Lo sorprendente es que yo no puedo... No, para nada. Y te dijo, Josep, ¿cómo estás? Ven aquí con eso nos lo dirá otro día. Vamos a dejarlo en plan chan chan. Porque hoy tenemos Entre Fantasmas aquí. Sabéis que los miércoles a las 10 de la noche tenemos Entre Fantasmas. Josep, yo de verdad estoy en vilo. No Estamos asustados, Josep, pero no, guarda. O la persona 1,20 metros, la cara desorbitada, de tamaño, y no se sabe qué dijo. Esta noche, oye, por cierto, es verdad que esta noche hay Entre Fantasmas. Tenemos que felicitar a Noche H, que ayer tuvieron un éxito sensacional con su programa.